Juan capítulo 1. Durante muchos años hemos estado estudiando las cartas, algunas de las cartas de Pablo, algunas de las cartas del Nuevo Testamento. Incluso hace algunos años estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos en un estudio entre semana. Y creo que después de haber pasado un tiempo escuchando a Dios hablarnos a través de las cartas, creo que vale la pena echarle una mirada a Cristo. Creo que vale la pena echarle una mirada a Cristo. Terminamos la semana pasada el libro de Ageo hablando de Cristo precisamente, del Mesías que va a venir a reinar a este mundo. Pero creo que era necesario tomar un tiempo para estudiar este Evangelio de Juan. Yo traía mucho deseo de estudiar Juan, mucho deseo de predicar el Evangelio de Juan. He predicado algunas secciones, nunca lo he predicado completo. Y hoy vamos a iniciar una aventura para conocer a Cristo. Una aventura para conocer a Cristo. Solamente voy a leer los primeros 5 versículos de este pasaje. Juan capítulo 1, son los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, darte las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y de escucharte hablar a nuestras vidas. Queremos, Señor, conocer a tu Hijo, queremos aprender de Él, queremos estar con Él, disfrutar, Señor, de su presencia. Y te pedimos, Padre, que a lo largo de estos meses o años, Señor, que tal vez pasemos estudiando este libro, podamos ser introducidos, Señor, a ese lugar donde Él está y disfrutar de Él, de tu Hijo Jesús. Bendícenos, Padre, a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude, Padre, a comprender, a entender lo que Cristo es para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, pidiéndote esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia habla tanto de la deidad como de la humanidad de Cristo. Su persona es simplemente impresionante. Es tanto divina como humana. Completamente divino, completamente humano. Y esto debe de asombrarnos, hermanos. Esto no es algo común. Cristo no es alguien común. No. Solo una descripción bíblica de lo que es, de la revelación del Hijo de Dios, nos puede ayudar a entender cómo es o quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y te voy a hacer algunas preguntas y tal vez algunas las puedas responder y otras tal vez tengas duda de cómo responderlas. ¿Qué tanto sabes de Cristo? ¿Qué tanto sabes de Cristo? ¿Qué tanto amas a Cristo? Si amas mucho a Cristo, deberías de saber mucho de Cristo. ¿Qué tanto amas a Cristo? Si una persona amiga tuya viniera y te preguntara para ti quién es Jesús, ¿qué responderías? ¿Qué responderías de Jesús? Tal vez tengas muchos datos de Jesús, porque tal vez no conoces a Jesús. ¿Qué responderías de Jesús? ¿Quién fue Él? ¿Qué debería todo cristiano saber de Cristo? Esta es una buena pregunta. ¿Qué deberíamos de saber de Cristo? Y a lo largo de este estudio vamos a comprender lo que es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Muchos cristianos le tienen miedo a la teología. Yo espero que a ti tú no tengas miedo. Un teólogo es aquel que quiere conocer a Dios, que estudia a Dios. Y eso no da miedo. Eso no debería de darnos miedo. Muchos creen que la teología es solo para pastores, misioneros, para aquellos que se preparan en un seminario. Y no. La teología es para todos aquellos que somos hijos de Dios, que queremos conocer a Dios. Entonces, ser teólogo es ser un estudioso de Dios. Y eso no debería de provocarnos miedo. Todo creyente debería estudiar a Dios. Todo creyente, todos nosotros, todo creyente debería de conocer a Dios lo más profundo que pueda. Y no quedarse solo en
lo que alguien le platicó. Aquí el punto es que necesitamos demostrar el amor que tenemos por Dios o el amor que tenemos por Cristo conociéndolo. Cuando te enamoraste, aquellos años de juventud, cuando te enamoraste por primera vez, buscabas pasar el mayor tiempo posible con esa persona amada. A mí me pasó. Y espero que a ti también, ¿verdad? Si a ti te pasó, eso significa que buscabas pasar el mayor tiempo con él o con ella, sin importar lo que pudiera pasar en el resto del mundo. Y entonces pasabas horas hablando de nada, porque eso pasaba, ¿no? ¿Y de qué hablaba? Pues quién sabe, pero estaba con él, estaba con ella. Bueno, es lo mismo que debemos de buscar con Dios, estar con Dios, estar con Dios. Y vamos a tomar muchos años, tal vez un par de años, para conocer la persona de Cristo. En teología se llama cristología, el estudio de Cristo. La doctrina de la persona y la obra de Cristo se llama cristología. Y vamos a hablar de Cristo, vamos a conocer a Cristo. ¿Por qué? Bueno, somos una iglesia cristiana. Somos una iglesia cristiana, no somos una iglesia luterana. Si fuéramos luteranos, buscaríamos la biografía de Lutero y estaríamos aprendiendo de Lutero. No, somos cristianos y nuestro deseo es conocer a Cristo. Muchas religiones en el mundo creen en un solo Dios. Los judíos, por ejemplo, creen en un solo Dios. Casi todos creen que la humanidad, casi todas las religiones creen que la humanidad tiene problemas y que necesita de alguna manera salvarse. Casi todas las religiones. La mayoría cree que al menos nos espera un juicio basado en lo que hacemos en nuestro tiempo en la tierra. Pero solo el cristianismo señala que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cristo es el que nos permite acceso al Padre, y lo estamos aprendiendo en el libro de Hebreos. Solo el cristianismo considera a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Solo el cristianismo ve a Jesús como la única esperanza verdadera de salvación. Ninguna otra religión, ni siquiera el catolicismo, que se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, o la salvación que creemos, está basada en la gracia y en la misericordia por medio de la fe en Jesucristo, no en el esfuerzo propio, ni en la educación, ni en cuánta información tengamos, ni en si somos buenos o no somos buenos, ni siquiera en si vivimos en una comunidad de cristianos, ni en cualquier otra situación, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. ¿Por qué el cristianismo es así? ¿Por qué algunos consideran que somos intransigentes, que no cambiamos y que somos tercos y necios al considerar esto? Bueno, ¿por qué creemos que Cristo tiene papel central en toda la Escritura? Bueno, porque no hay otro personaje más importante en la Escritura. De Génesis a Apocalipsis, todo habla sobre Cristo como el Redentor que Dios envió al mundo. Pero un detalle que quiero mencionar y que Juan lo va a mencionar y que lo vamos a ver prácticamente a lo largo del libro de Juan, es que Jesucristo es Dios encarnado. A diferencia de otras religiones, ninguna otra religión habla de que Dios se hizo hombre. Ninguna. ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿No? Juan 1. No podemos leer todo Juan, me gustaría por tiempo, no lo vamos a hacer. Pero quiero darte un panorama de lo que Juan dice respecto a Cristo. Juan 1 dice, ya leímos los primeros 5 versículos, verso 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, ya era, pero vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién? Cristo. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Este versículo es el versículo más atacado en la historia del cristianismo. Y cuando lleguemos por ahí se los voy a demostrar.
La mayoría de los grupos heréticos a lo largo de toda la historia han atacado precisamente este versículo. ¿Cómo es posible que ese verbo se hizo carne? O atacan su divinidad o atacan la humanidad de Cristo, pero atacan algo de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo a sí mismo carne. Ya era, ¿no? Entonces se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio del verso 15, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque Él era eterno, Cristo es eterno. Cristo es eterno. 18, a Dios nadie le dio jamás, mas el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí habla de su igualdad en esencia del Padre, de que Él era en el Padre antes que todo fuese hecho. Y bueno, podría seguir con muchos versículos, pero solo voy a mencionar dos que en particular a mí me llaman la atención. Capítulo 1, verso número 50. Jesús en esos versículos se encuentra con sus primeros discípulos y se encuentra con un judío llamado Natanael y le dice en el 47, aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Para nosotros diríamos, pues sí, es Jesús, pero el propio Natanael, vean lo que responde Natanael. Verso 49, Natanael le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando le dice Hijo de Dios, le está diciendo, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el Rey de Israel. Asombrosa declaración. Jesús todavía ni siquiera iniciaba su ministerio, apenas estaban llegando sus discípulos y uno de ellos le reconoce como Dios. Uno de ellos le reconoce como Dios. Uno más, al final, capítulo 20, Juan capítulo 20, Jesús resucita, se aparece a sus discípulos. Y ese día, en ese momento, no estaba Tomás. No estaba Tomás. Dice el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. Y entonces, dice que los discípulos dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Y él dice, verso 25, Juan 20, 25, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, creemos que en el aposento alto, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Imaginen la escena. Están encerrados por miedo a los judíos y de repente se aparece Jesús en medio y les dice paz a vosotros. Los 10 tranquilos porque ya lo habían visto. Tomás no lo había visto. Luego dijo a Tomás, que conste que Jesús no estuvo cuando le dijeron a Tomás que ya había ido. Le dijo a Tomás, Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Hay quien necesita ver para creerlo. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 29. No necesitamos ver a Cristo resucitado, creemos que Cristo resucitó. Creemos que Él es Dios. ¿No crees que Él es Dios? Él es Dios. Él es Dios. Y aun cuando muchos grupos dicen que no es posible, nosotros creemos que Él es Dios. Y a lo largo de todo su libro, Juan busca
mostrarnos quién es Jesús, porque tiene un propósito. Espero no hayas cerrado tu Biblia de Juan 20, ver versos 30 y 31. Ahí está el propósito del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, dice Juan, estas cosas que él escribió se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan, para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo obtengas vida en su nombre. Y todos van a decir, yo ya creo. Habría que preguntar, ¿en qué Cristo crees? ¿En qué Cristo crees? Y lo digo así porque lamentablemente hay muchos que enseñan cosas de Cristo y no enseñan a Cristo. No enseñan a Cristo. Y lo que vamos a pedirle al Señor es que Él nos enseñe a Cristo. Este es un evangelio diferente a los otros tres. Los otros tres se llaman sinópticos. Tienen más o menos la misma mirada. Buscan mostrar al Cristo humano que nació, creció, hizo milagros, enseñó a sus discípulos, llegó a la cruz, murió y resucitó. Pero Juan cambia y Juan no se considera un evangelio como los otros tres. Juan es un evangelio más íntimo. Con Juan vamos a caminar junto a Jesús. No solo vamos a ver los grandes milagros, algunos. Vamos a ver algunas señales de Jesús, no todas. Pero vamos a estar en una intimidad con Jesús que los otros evangelios no nos permiten. Por ejemplo, acá nosotros vamos a entrar a la intimidad de una plática entre Jesús y la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Eso no lo narra ningún otro evangelio. Vamos a entrar a una plática íntima entre Cristo y Nicodemo. Juan capítulo 3. Ningún otro evangelio narra eso. Ninguno de los otros. Juan tiene más o menos un 90% que solo es de él, que no lo encontramos en otros evangelios. Por ejemplo, vamos a entrar a la intimidad de Jesús con tres amigos suyos en Betania, Marta, María y Lázaro. Y vamos a ir al mismísimo momento en que Cristo resucita a Lázaro. Juan capítulo 11. Vamos a entrar al aposento alto con Cristo y los apóstoles cuando les lava los pies. Y vamos a ver cómo sale Judas para entregarle. Son cosas que no mencionan los otros evangelios, pero que Juan sí nos menciona. Y vamos a ir a la profundidad de la intimidad con Jesús. Esto es un evangelio espiritual íntimo. Es un evangelio que nos permite acercarnos a la persona de Cristo. Y no estoy despreciando a los otros, tienen otro objetivo. Este tiene el objetivo de presentarnos a Cristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Más o menos el Evangelio de Juan se escribió por ahí en el año 90, después del año 90. El último de los 4 evangelios, Juan probablemente ya había leído Mateo, Marcos y Lucas, ya conocía la historia de ellos y dijo, yo voy a escribir uno, pero voy a hacerlo diferente. Este es el último de los evangelios. Este es el último de ellos. Este evangelio es totalmente diferente. La mayor parte, más de la mitad de este evangelio, toca las últimas semanas de vida de nuestro Señor Jesús. No nos habla nada de su nacimiento, nada de su infancia, nada del inicio de su ministerio. No tenemos la elección de los apóstoles, no tenemos muchos detalles que los otros evangelios sí nos dan. Pero Juan nos acerca a Cristo, nos acerca a su persona. Por eso este evangelio es interesante, es muy importante. Y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Poco a poco. Tal vez de los aspectos más importantes del evangelio de Juan es que Juan lo escribe a cristianos como nosotros. Cristianos como nosotros que necesitan conocer de Cristo. Cristianos que necesitan observar de cerca a su Señor. Y un último detalle antes de introductorio.
Juan se conoce como el apóstol del amor. Este evangelio, como los otros tres, son anónimos, no dice quién lo escribió. La tradición de la iglesia dice que este es escrito por Juan, ¿ok? Juan el apóstol, Juan el apóstol. Conocemos el nombre de su padre, Zebedeo. Conocemos el nombre de su hermano, Jacobo. Conocemos el nombre de su madre, Salomé. Y muy probablemente Salomé era hermana de María, la madre del Señor. Por lo tanto, Juan, Jacobo y Jesús podríamos creer que eran tal vez primos, eran familia, eran cercanos a Jesús. Si eso es cierto, estamos hablando de un grupo muy especial que estaba cerca de Jesús, ¿ok? Muy cercanos a Jesús. Ahí junto con ellos metemos a Pedro y tenemos a los tres discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Sabemos el oficio de Juan por el oficio de su padre. Dice que su padre tenía barcos de pesca, entonces el oficio de Juan, Jacobo y Zebedeo era que eran pescadores. Probablemente cuando Juan conoce a Jesús, probablemente eran de la misma edad, tal vez unos 30 años, o un poco menos Juan. Juan no se menciona por nombre en el Evangelio. Juan se menciona como el discípulo al que Jesús amaba. Qué bonito, ¿no? Y no lo decía sin derecho. Dice al final, ahí en el aposento alto, que él estaba recostado en su costado, al pecho de Jesús. Pero ese no es el Juan que tenemos en los evangelios. El Juan que tenemos en evangelios, Jesús le puso un apodo, les llamó Boanerges, hijos del trueno. Juan y Jacobo eran de un carácter duro, férreo, no, para ellos no había grises, o es blanco o es negro. Hubo uno que lo seguía y que echaba fuera demonios, y él y su hermano dijeron que no lo hicieran. Y cuando le dijeron a Jesús, Jesús dijo: ¿ustedes quiénes son para decir que no lo hagan? Es que, Señor, no te sigue, ¿cómo es que va a echar demonios? En otra ocasión pasaron por una aldea de samaritanos que no los dejaron entrar y le dijeron al Señor: Señor, si tú quieres, oramos para que caiga fuego del cielo y los